Chicos, muy bien. Chicos, chicas, bienvenidos. Vamos a ver hoy en esta clase, nuestra segunda clase de la Declaración Anual 2022 de Persona Moral, Régimen de Ley y Régimen Simplificado de Confianza, RECICO. Vamos a analizar el formato fiscal y su llenado. Y vámonos por pantallas. Aquí es importante, al entrar, obviamente, vamos a ver nuestro nombre. Sí, por favor, verifiquen nuestro nombre. Es muy difícil que hay errores. Me ha tocado una vez ya, pero de miles, uno, dos, que se han tenido detalles aquí con el nombre, pero eso va desde origen y desde tu cédula viene el problema desde tu inscripción. Pero sí tenemos que validar, validen nombre, validen RFC, porque también estamos trabajando con muchos clientes. Entonces, esto es importante cuando ustedes manejen auxiliares, que el auxiliar esté muy atento, no me vayan a andar capturando lo de una empresa en otra, ¿verdad? Si se acuerdan que antes así no venía el nombre completo, no venía hace años, venía aquí en un ladito escondidito, ahorita sí te lo ponen grande, para que no. Verifiquemos también las versiones, recuerden que ahorita estamos en la 1.11.27, esto fue el 23 de febrero que lo validé. Vamos a ver, al día de mañana, que ya es marzo, vamos a validar mañana que vamos a entrar al portal, al llenado de una del que ustedes se anoten, vamos a empezar a llenar, sin problema. El que tenga papel completo, llenamos completa su declaración para que los demás observemos, o si no, llenamos una del ejemplo, no pasa nada. Entonces, aquí también, bueno, esa del ejemplo yo se las voy a grabar, no pasa nada, pero sí es importante para mí aprovechar al máximo con ustedes, que digan, bueno, ya terminé una, la tengo completa, la tengo validada, somos un grupo que estamos revisando todos estos papeles de trabajo y de una vez esta retroalimentación aprovechenla porque es muy valioso que estemos aquí trabajando y viendo algo se me puede estar pasando y lo puedo validar con mis compañeros. Muy bien, entonces empezamos, damos presentar declaración anual y aquí me va a aparecer, miren aquí, ICR personas morales, quiere decir que es régimen de ley. Entonces, ahorita a mí no me deja elegir. Quiero aclarar, ¿se acuerdan que teníamos hoy es el formato 18, el formato 19, el formato TATA, y teníamos toda la serie de formatos, ¿no? Del SAT, que nos dejaba elegir en qué formato quieres presentar años anteriores. Ahorita no, automáticamente lo que venga en tu constancia, por eso era una de las obligaciones o de los requisitos que vamos a hacer previos a llenar mi anual. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender si en mi constancia es que soy reciclo, porque aquí dice ICR de persona moral. A lo mejor mi auxiliar no lo va a distinguir, pero yo sí, al momento de que dice ICR persona moral, solo estamos hablando de una persona moral régimen de ley. Importante validar esto, chicos, ¿eh? Eso es una de las cosas. ¿Por qué? Porque la otra dice ICR persona moral régimen simplificado de confianza. ¿Correcto? Tiene que venir completito. Entonces hablamos del ejercicio 2022. En este mismo formato podemos llenarla del ejercicio anterior o modificarla a 2021. Si quisiera modificar algo que quiero que aparezca en esta nueva declaración. Es importante que se arrastre y que no. Es lo que tenemos que ver con alguno de sus llenados para saber si les está ocasionando ese error y qué vamos a hacer para corregirlo. Tipo de declaración normal. Recordemos que solo en caso de normal y viene prellenada, nos dice la autoridad, ya viene prellenada. Si yo quiero aceptar que sea normal, prellenada, necesito nada más hacer una complementaria para poder modificar ciertos datos que vamos a ir validando. Ok, es periodo del ejercicio. Obligaciones a declarar. Todo esto de estar obligado a dictaminar, pues es un no, optas por dictaminar no, quedamos en que no tenemos a nadie ahorita en este momento con los dictámenes, no cambió nada, todo lo que se maneja en dictamen quedó igualito, no hay nada que cambie. Y aquí estás obligado a la información fiscal de acuerdo al artículo 32H, también es un no. Ninguno de nosotros estamos obligados a lo que veo yo en el tipo de clientes que tenemos. Lo validaríamos con cada uno, ¿ok? Pero ahorita es 3 no, a todo como estamos ahorita, ¿ok? Validamos 3 no. Ahora sí, vamos a ver el resultado fiscal. El resultado fiscal en las anuales. La persona moral debe determinar el resultado fiscal. Es una obligación de acuerdo al artículo 9, ¿correcto? De la ley del ICR. Y además, en la misma declaración debe declarar el PTU generado. Importante, declara el PTU generado que se va a repartir
y en su caso el formulario fiscal está diseñado para determinar el resultado fiscal en el orden previsto por el artículo 9. Esto nos dice que nosotros, estos renglones vienen igualitos en la anual, vaya, igualitos que el artículo 9 como nos lo están pidiendo, ¿verdad? Entonces, que estamos cumpliendo con esto, por eso es el orden, ingreso acumulable menos deducciones autorizadas, me da igual a la utilidad fiscal antes de PTU, menos la PTU pagada del ejercicio anterior, pagada en el ejercicio del 2022. En 2022, aquí va la PTU que yo pagué del 2021, pagado en 2022, pagada, timbrada y registrada en contabilidad. Y pagadas las retenciones, para que pueda estar aquí. ¿Ok? Me da igual a la utilidad fiscal después del PTU, menos nuestras pérdidas fiscales por amortizar. Estas pérdidas fiscales por amortizar se arrastran. Quiere decir, al día de hoy, yo no he presentado 2021 y tengo una pérdida, o tengo una pérdida que no me está jalando, tengo que ir a ver y revisar mi declaración para que me arrastre. O ¿por qué? Porque no me va a dejar capturarla. En algunos casos, ahorita no está dejando, se supone que nos debe de dejar, pero te dice el SAT, no, las pérdidas yo las tengo, yo te las arrastro. ¿Ok? Entonces, ahí es algo de lo que vamos a observar. Las pérdidas fiscales por amortizar. Me da igual al resultado fiscal, la tasa del ICR del artículo 9, el 30%, y me da igual al ICR del ejercicio. Este esquema, así como está en mi declaración anual y está el orden en el artículo 9 de la ley del ICR. Pero lo revisemos, bueno, que es un ingreso acumulable. Sí, entonces es importante, bueno, primero que es un ingreso, ¿no? Para efectos de este título, por ahí les pongo un fundamento. Hubo una jurisprudencia, en este caso, donde nos aclara así, y para que me lo anoten por ahí, y donde desde aquí les voy a leer. A partir de las disposiciones legales es posible definir, ok, ¿cómo se define el ingreso? Ahí va, como cualquier cantidad que modifique positivamente el haber patrimonial de una persona, física o moral, ¿correcto? Como cualquier cantidad que modifique positivamente el haber patrimonial de una persona. Ese es el concepto de ingresos. Pero ¿qué ingresos la persona moral del título 2 régimen de ley debe acumular para efectos del ingreso acumulado? Hablamos que va a acumular todo lo que es efectivo, todo lo que me paguen en bienes o reciben bienes, en servicios, en crédito y de cualquier otro tipo que obtenga en el ejercicio, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. Entonces, todos estos son ingresos que se me convierten en acumulables. Pero el artículo 18, bueno, aquí yo creo que para nosotros, es muy sencillo verificando esto. Cuando hay efectivo, imagínense, contadores, cuando hay efectivo y le pagan el efectivo a la empresa, pues todo está muy bien, pero si no llega al banco, nosotros no sabemos. Hay que ser realistas con eso. Entonces, aquí hay una simple pregunta al dueño de la empresa cuando uno ve que hay posibilidad que le hayan pagado en efectivo o que él reciba cantidades en efectivo, que sabemos nosotros, si es nuestro cliente, porque no somos el SAT, ¿verdad? Somos sus asesores, que nos diga que está recibiendo efectivo, pero que no lo está depositando en cuentas bancarias. Tenemos dos alternativas, como quiera acumularlo. Eso sería súper honesto, ¿verdad? Pero la autoridad no me lo puede probar. Entonces, eso para mí es acumularlo, para que él no tenga ningún tipo de detalle y pague sus impuestos. Lo ideal, la recomendación es que lo deposite, ¿verdad? Pero en caso de que no, es acumularlo. En caso de que no nos diga, pues no podemos hacer nada. Nosotros trabajamos con documentos. ¿Qué pasó si le entregaron un carro y yo no me entero? A la empresa le pagan con un carro, me piden que cancele las facturas porque no le van a pagar o porque no se realizó la operación. Yo cancelo, yo soy el contador. Yo no sé más allá, pero resulta que sí le pagó con un carro, pero el carro se pasó directo a nombre de la esposa, del hijo. Yo ya no tengo por qué enterarme. Aquí nada más es cuestión cuando yo me entero como contador o me pide opinión mi cliente, comentarle realmente que va a acumular y él sabrá, ¿verdad? Pero al final eso es importante para nosotros, comentarle a nuestro cliente. Pero aquí el artículo 18 de la ley del ICR también me marca otros ingresos
¿Qué son otros ingresos en una persona moral? Bueno, aquí son los ingresos presuntos por la autoridad, que resulta recuerden que vimos, ingresos presuntos hablamos cuando tenemos inventarios, tenemos faltantes de inventarios, la autoridad presume que los vendí, ¿verdad? En ningún momento va a decir, ay, o las mermas, ellos presuntivamente y de acuerdo a los números que yo le doy como contador, él va a hacer estos amarres y me puede hacer ingresos, ¿verdad? Entonces, muy importante seguirle la secuencia cuando llevamos en empresas el renglón de inventarios, denle secuencia a ese renglón. Vamos a hacer un pequeño amarre para que no se nos vaya a decir si estamos bien. ¿Por qué? Porque desde ese amarre se nos convierte en ingresos. Esos son otros ingresos. Pagos en especie que me hagan, mejoras a inmuebles son otros ingresos. Yo tengo un edificio, estoy rentando inmuebles, como persona moral yo puedo rentar también inmuebles, está en mi acta constitutiva, tengo un edificio, me salí del edificio que fue muy común en pandemia, que un edificio se trasladaron a un área más pequeña, las empresas y pudieron incluso hasta rentar, incluso hasta hacerle mejoras a sus inmuebles, los inquilinos. ¿Qué pasa con estas mejoras a tu inmueble? Es otro ingreso que yo estoy recibiendo. Que a lo mejor le dije, no me pagues renta, pero me lo pintas todo, me le pones esto. Eso que se está mejorando mi inmueble, eso es otro ingreso para mí, aunque no me lo den físicamente. Entonces tenemos que tener cuidado, si incluso lo comentaba el contrato. De repente en contratos también contadores, los contadores por lo regular no accesamos a esos contratos, pues no los esconden, no piensan que uno no necesita tener esa parte, ¿no? De conocimiento de los contratos. Importante, checar los contratos que tenga firmado nuestra persona moral empresa, solicitarlos. Eso va a ser parte importante para definir otros ingresos que puedan estar ahí por ahí ocultos, pero que la autoridad sí puede enterarse. ¿Por qué? Porque a veces tenemos contratos que incluso nuestro cliente va y lo firma ante notario. Se pone en el registro, incluso se agregan hasta hipotecas que van hasta el registro público de la propiedad, no garantías. Entonces es importante dar una revisión o preguntar. Preguntamos, ganancias en ventas de activos y terrenos que también a veces pues no consideramos, lo podemos poner y debe de ir en otro ingreso, no va en ventas nacionales. Entonces, eso es lo que les comentaba. Hoy ya facturamos todo el año, aquí está todo el año, pero se nos fue el CFDI aquí y ahí se quedó entre el todo y lo puse como, aunque yo tengo una venta de activo, no lo separé. Sepáramelo y pónmelo en otros ingresos. Esta es la más común que pudiéramos tener. Y la que pues nos descubren porque hicimos FDI, ¿verdad? La verdad. Entonces hay que declararlo y separarlo de ese gran monto. ¿Cómo hacerle? Bueno, ahí sí, tendríamos que darle una checadita a los activos, revisar con el cliente que compró, que vendió. O sea, ellos saben, al final es como un inventario de activos que yo recomiendo siempre cada año. Hagamos ese inventario. Dejámosle una cultura a nuestro cliente que tome lista de todo y ahí nos vamos a dar cuenta si algún activo está que incluso no sea de la empresa. Te puedes enterar también que tenemos dentro de una empresa grande me ha tocado ver, es que esta máquina me la prestaron o bueno, la trajo mi proveedor que me está maquilando esta piececita y yo le di un espacio dentro de la fábrica, entonces tú dices, ¿cómo pasó esto, verdad? Sin que documentáramos que incluso yo pidiera el soporte, ¿qué tal si vienen a un embargo? Se la van a llevar y no es mía, porque yo, contador, pues no sé que hay contrato, no hay contrato, toda esa parte legal que hay que hacer y contable para que esté claro que no es mía esa maquinaria. Muy bien, porque la autoridad no te cree, dice que es tuya, pero andas queriéndola ahí no documentar, ¿verdad? Muy bien, créditos deducidos por incobrables, también es otro ingreso, recuperación de seguros y fianzas, cobro de seguros del hombre clave. ¿Cuántas de las empresas no tienen y pagan el seguro de hombre clave? ¿Qué pasa si falta la persona que dirige este negocio? Bueno, te entregan 1 millón, no, si no estoy, 1 millón para que contrates a alguien y siga funcionando el negocio. Ese ingreso, ese cobro de seguro es otro ingreso. Intereses devengados a favor, ajuste anual por inflación, otro ingreso, usufructos que puedas tener, préstamos no informados menores que 600,000.
y los mayor que aquí están mal. Bueno, aquí la cuestión cuando son menores de 600, recuerden que no los informamos, ¿están de acuerdo? Pero puede ser que por ahí estén, entonces necesitamos documentar estos otros ingresos, ¿va? Cuando se van a fiscalizar. Cuando son efectivos y no informados que se volvieron ingresos, también, pero va en otros, ¿ok? Todos estos son ajustes que igual tienes que ver todo el panorama de lo que tú a lo mejor no sabes, porque no conocemos tanto la empresa, porque la empresa yo no le he hecho las preguntas que a mí me van a validar que no tenga cada uno de estos. Puedo hacer un listado que me diga sí, no, y ya, y lo agrego a mis cédulas, y listo. ¿Ok? Momentos de acumulación, de acuerdo al artículo 17 de la ley del ICR, en enajenación de bienes y prestación de servicios. Estamos hablando persona moral, régimen de ley. Anoten, persona moral, régimen de ley. ¿Cuándo acumulo? Cuando se expide el comprobante fiscal que ampare el precio de la contraprestación pactada. Muy bien, pues no lo expedí, pero se envió o entregué el material del bien o cuando se ya presta el servicio. En ese momento da un segundo supuesto. El primero que se presente, acumulas. Ok, entonces expedí el comprobante, entregué los bienes o el servicio y se cobró o se exhibe total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun cuando provenga de anticipos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede ser un anticipo, cuando viene incluso de un anticipo también se acumula, pero aquí cuando se cobre o sea exigible total. Aquí es lo interesante o parcial. Cuando hablamos de exigible, imagínense que yo como empresa estoy hablando de una persona moral, régimen de ley, y aparte de mi actividad tengo ese edificio que les digo que rento. Ahí dice, pero la persona que me está rentando no me está pagando, o sea, me pagó 2 meses y el tercer mes ya no me pagó. Pero hay un contrato y en el contrato dice y exige que la exigencia es que me lo pague el día 5 del mes, pero esa empresa a la que yo le tengo rentado no me pagó. Entonces yo digo, pues ya no expido el comprobante, ¿verdad? Ya no expido el comprobante, el recibo, el CFE, para ponerle ahí renta de local, ya no se lo expido, entonces ya en marzo ya no pago yo tampoco impuestos. No, porque es cuando se cobre o sea exigible. Tú tendrías que seguir haciendo y incluso acumulándolo, ¿eh? Ahí también es importante cuando sea exigible. Eso es lo que les hablo de la importancia de los contratos que no sabemos. Entonces, cuando el abogado amarra toda esta parte, que obviamente la parte comercial sí es muy, muy importante para la empresa para no perder, pero tú como contador debes también de saber qué contratos tiene firmado la empresa a manera de tenerlos documentados y que la autoridad no te venga a notificar que tú traes por ahí, por ejemplo, un ingreso pues omitido, ¿no? Con la cuestión, básicamente que sea un ingreso que estás omitiendo y hablamos ya como delito, entonces sin saber. ¿Por qué? Porque no tenía un contrato donde lo exigible era que en tal día me tenía que pagar, pero no me pagó. Entonces yo no le expido el comprobante, no me pagó. Tengo que acumular, ¿sí? Es muy importante en cualquiera de estos 3 momentos lo que suceda primero, artículo 17, ley del ICR. En la enajenación de bienes y prestación de servicios, tratándose de los ingresos por la prestación de servicios personales, independientemente que obtengan las sociedades o asociaciones civiles y de ingresos por el servicio de suministro de agua potable para el uso doméstico, son salvedades que tenemos ahí, o de recolección de basura doméstica que obtengan los organismos descentralizados, los concesionarios, permisionarios o empresas autorizadas para proporcionar dichos servicios, se considera que los mismos se obtienen en el momento en que se cobre. Aquí está la salvedad a esto, ¿ok? En bienes y servicios, ¿cuáles no? Estos, ¿ok? Se considera que los mismos se obtienen en el momento en que se cobre el precio o la contraprestación pactada, hasta el cobro. Bien, esto es en qué momento se acumuló, nada más en estos casos hasta el cobro. ¿Vamos bien? Ok, y avanzamos. ¿Dudas? Alcen la manita. Y aquí están los momentos de acumulación también, y aclara el de arrendamiento de inmuebles que les acabo de comentar. Expido el comprobante, se cobra la contraprestación o cuando sea exigible. Aquí hablamos de contrato. Tengo que observar qué firme en ese contrato, que obviamente el abogado le sirve, pero para mí tengo que estar haciéndolo mes a mes la acumulación como si me estuviera pagando esta persona.
¿Ok? Aquí les agrego esta. Y también las ventas en abonos, recordemos, ventas en abonos, si alguien tiene por ahí algún cliente en ventas en abonos, el momento de acumulación para efectos de ICR se considera como ingreso acumulable del ejercicio el total del precio pactado. ¿Ok? Ese va a ser para efectos de ICR. Ingresos no acumulables. También es importante revisar qué ingreso no va a ser acumulable, ya que estoy armando mis papeles de trabajo. El artículo 16 de la ley del ICR nos dice dividendos percibidos por persona moral residentes en México. Recibo dividendos no son acumulables. Aportaciones de capital no son acumulables, pero aportaciones de capital, y lo voy a poner entre comillas, protocolizadas, ¿ok? Registradas, registro público de la propiedad, porque estas aportaciones para futuros aumentos de capital no van a estar en los movimientos de capital. Se queda como otros pasivos por aportaciones futuras a capital. Quedan pasivos, no queda en cuentas de capital hasta que no es protocolizada, no pasa a esta cuenta. Pago de, ¿cuántos también? Aquí está bien interesante, ¿cuántos de nosotros tenemos que tener una política de revisión? Fíjense que ahorita lo que se enfrenta mucho en las empresas es que no le dan estas asambleas ordinarias, extraordinarias. De repente vemos nomás la original y una extraordinaria cuando cambiaron o cuando aportaron, y todo lo demás no está completo. Esto es, pues, ley de sociedades mercantiles que tenemos que tener muy en cuenta para decir que está bien una empresa o no. Eso también es importante y es nuestra obligación checar todas estas libros de actas de las empresas. No lo echen en saco roto, porque aquí es donde en esas actas estos acuerdos dan fundamento a los asientos contables. Ahí es donde las podemos utilizar. Hagan la asamblea anual, digan qué va a pasar con la utilidad, digan cuál es el proyecto, digan, incluso mencionen cuentas que tú quisieras reestructurar de tu balanza. Ahí es donde tienes otro soporte para el asiento contable. Por ahí hay mucho que hacer también. Pago de pérdidas los accionistas me pagaron parte de las pérdidas, entonces, ojo, no se entra bancos, pero no es acumulable no hago nada más, entra bancos y va a disminuir cuentas de pérdidas porque tengo la aportación, entonces no entra en acumulable, ¿ok? Primas obtenidas por colocación de acciones que emita la propia sociedad, tampoco. Utilizar para evaluar sus acciones el método de participación no nos acumula, aumenta pero no nos acumula. Revaluación de activos y de capital. También no es un ingreso que se acumule para efectos de ICR. Y aquí hablamos de aportaciones del capital. Las aportaciones de capital y los préstamos mayores a 600,000 pesos se deben de informar al SAT en la declaración informativa del formato oficial 86A y se llama así: información de préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital recibidos en efectivo, contenida en el anexo 1, rublo A, numeral 2 de la resolución miscelánea 2022. Si no se informan estas cantidades, se convierten en ingresos acumulables. ¿Sí? El artículo 113 del reglamento de la ley del ICR establece que en el caso de que las cantidades en un mismo ejercicio se reciban en dos, y aquí donde te lo establece, porque he escuchado mucho, no, nunca fue mayor a 600, de ti no, pero luego cuando le sumas, y aquí dice, cuando lo reciba en dos o más pagos, los contribuyentes presentarán la información dentro de los 15 días posteriores a la entrega de la última cantidad por la que se superen los 600,000 en efectivo. Entonces se sigue acumulando durante el año. Cuando llegue tengo nada más 15 días para reportar. Muy bien, entonces tengan cuidado con esta nota, se las dejo también para aclaración. Y vamos a ver ahora sí este formato. Aquí viene ingresos acumulables. Aquí es donde viene el detalle. En este detalle te viene ingresos, importe por detallar, el importe detallado. Aquí le vamos a dar un clic en el tipo de ingreso, porque me dice, desglósame qué tipo de ingreso es. Este que yo tengo es el CFDI. El CFDI, pero no tanto los CFDIs, sino lo que viene aquí, chicos, en esta, ingresos de pagos provisionales. Te le vamos a dar un clic aquí y es donde ahí te desglosa lo que tú reportaste cada mes. Entonces, eso que reportaste cada mes son, y te dice, dime qué es lo que tú acumulaste mes a mes como ingreso acumulable. Esto está en
pagos provisionales. Si de entrada yo tengo mi cédula y mis pagos provisionales no coinciden aquí, aquí me voy a ir a esta pestañita de ingresos de pagos provisionales y voy a validar. Lo primero es validar que este monto sea el correcto, el que yo he estado declarando. Y se fijan, aquí no se nota, pero la última me encanta porque te pone todo y al final ventas nacionales, ¿no? Dijimos, bueno, es una venta nacional, aquí está mero bajito, no sé si la distingan, ahorita me dicen, pero antes de eso me dice, a ver, en este monto, ¿qué acumulaste? ¿Beneficios por mejoras que pasan a propiedad del arrendador? Imagínate. ¿Cantidades percibidas para gastos por cuenta de terceros? ¿Fue eso? Porque también, si me lo regresan, tengo que volverlo a poner aquí. Puedo verlo declarado como acumulado. Enajenación de bienes, vendibienes, ganancia derivada de la transmisión de propiedad de bienes por pago en especie, ganancia por enajenación de activos y títulos, ingresos derivados de las deudas no cubiertas, ingresos por indemnización de seguros del hombre clave, lo que estuvimos viendo, intereses, otorgamiento de uso o gozo temporal de bienes cuando se cobren total o parcialmente las contraprestaciones, prestación de un servicio nacional, cantidades recibidas en efectivo por préstamos, aportaciones, futuros aumentos de capital o aumentos de capital, recuperación por pago de seguros y fianzas, ganancia en la enajenación de terrenos y activos, prestar servicios al extranjero y luego ventas nacionales. Por lo regular, yo creo que en todos nuestros casos son ventas nacionales, salvo un caso que tengamos, les digo, documentado totalmente y que estemos expuestos o que la autoridad pueda enterarse. Entonces, para mí esto, o que ingresó a la cuenta, y bueno, se convierte en un ingreso. Esperemos que nosotros debemos de tener un análisis de estos flujos cada mes. ¿Qué entra a la cuenta y qué voy a considerar yo? Incluso en el análisis, estamos en cierre de mes, ¿no? Hoy al cierre de mes yo tengo que analizar, la empresa tiene que analizar cuánto entró a bancos, qué se facturó, y si de algo de ahí no se facturó, hacer una factura global. Pero, ojo, y aquí me voy a hacer, estoy ahorita como en el régimen general de ley, pero quiero observar algo. Hay una condicionante para nosotros seguir como reciclo. Persona moral, régimen simplificado, tiene una obligatoriedad de facturar todo lo depositado, salvo que sea uno de los no ingresos, ¿estamos de acuerdo? Pero todo lo depositado, llevar, o sea, en estricto sentido, si yo empiezo a depositar cantidades y no expido el CFDI global o no hago esta conciliación contra mi estado de cuenta, ¿me pueden sacar del régimen? Sí. ¿Ok? Entonces, importante por ahí. O sea, agrego el tipo, ventas nacionales, pongo el monto, 358,860 y le doy guardar. Y avanzo. Ahí no hay mucho que hacer. Pero hay otros dos renglones, porque te dice, quiero que me digas qué ingresos tuviste exentos o no acumulables. Eso no lo sabe la autoridad, si se fija. Antes poníamos 0, 0, o si no lo teníamos, nomás decía no aplicar. Ahora sí me lo pregunta. Si no tienes los ingresos o son ingresos no acumulables, debes de capturar sí o sí el 0. Debes decir tipo de ingreso sin ingresos exentos, tipo de ingreso sin ingresos no acumulables. Marcar los dos sin ingresos y sin ingresos no acumulables. Ahí está declarando el representante legal al firmar su declaración, porque él está firmando, no nosotros, vamos a aclararlo también. Él ahí está declarando que no tuvo esos ingresos. ¿Ok? Entonces, interesante para irlo viendo con nuestros clientes, o mínimo entregarle la anual, se le explica que no la firme, puede ser, esa es una opción, en papel, en digital, pero que nos notifique que está enterado y que está autorizado el envío. Eso es más el protocolo, porque ellos qué saben, nada, pero sí pueden leerle uno toda la información y ellos aceptar. Aquí hablamos también importante, por ejemplo, les pongo un caso, si tengo ingresos extraordinarios por ventas de activos, que se tenga una cédula por separado. Hagamos una cédula, este es un ejemplo de la cédula que se sugiere por separado, que contenga el resultado que puede tener la deducción o del ingreso. Ejemplo, equipo de cómputo, cuando lo adquirí, la fecha de cuando lo vendí, mi precio de venta, y luego amarro el equipo, por ejemplo, el cómputo, llevo los deducibles, lo que he mandado a deducible, la deducción anual histórica, los meses del ejercicio regular, perdón, el porcentaje deducible que tenía derecho por ley de acuerdo al artículo
34. Esto hablamos estrictamente de lo fiscal. La deducción mensual histórica, número de meses de uso completo, deducción anual histórica, y ahí voy. Entonces, concepto, importes, el MOI, monto original de inversión, 56, deducción, 25, aquí está, y aquí la tengo, 25,560. MOI, monto original de inversión pendiente de deducir, 31,000. Factor de actualización, listo, aquí está mi factor de actualización. MOI es el monto original pendiente de deducir actualizado, aquí lo tengo, 33. Los índices, recordemos los índices también, aquí está la formulita, todos los papeles vienen con la formulita y vienen con los índices, nadie nos preocupemos por eso. Y el concepto al final, precio de venta del bien, 41. Menos el monto original de inversión pendiente de deducir actualizado, me da una utilidad o una pérdida fiscal, que fue aquí una utilidad de 7,501. Y este lo tengo estrictamente para contestar mi venta de activos. Y por cada uno para que integrar, o una cédula, si realmente tengo una partida y lo estoy integrando todo en una. Pero es conveniente tener esto por separado, este análisis de cada uno, no global. Imagínate que este fue un equipo de cómputo, lo tienes uno por uno que te pida por partida. Vas a acumular todo, pero si le das toda una cédula, lo revuelves. Entonces vamos a poner las ventas nada más, porque nomás me está pidiendo las ventas de activo, no me está pidiendo mi cédula de depreciaciones y ya le entregué toda la sábana. No, ¿ok? Anótenle por ahí, algo muy, muy sencillo. La ley del ICR establece cierto tipo de ingresos que solo se acumulan con la declaración anual, es decir, no se consideran en los pagos provisionales, razón por la cual esos ingresos deben de capturarse de forma manual. Tenemos ejemplos en el que se consideran más comunes y vamos a verlos aquí. Aquí me dice, dime qué tipo de ingresos tienes que, obviamente por ley, acumular solamente en declaración anual. Y vamos a leerlos. Por aquí dice que la utilidad distribuida por fideicomiso, ajustes derivados de precios de transferencia de partes relacionadas. Esos son ingresos que yo voy a acumular solamente en la anual, que no me afectan pagos provisionales. Y así están, opción de acumulación de ingresos por cobro total o parcial del precio. Ingresos por fideicomiso inmobiliario y un montón. ¿Qué es esto de acumulación del cobro total o parcial del precio? Cuando nosotros, recuerden que tenemos que acumular, aunque no hemos facturado, porque no facturamos, porque no sé el monto total de la contraprestación. Es muy raro decir que alguien me da dinero sin saber el precio o sin saber el proyecto, no cerrar el proyecto, pero sí sucede. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú quieres que yo te haga, no sé, un trabajo, pero quieres darme el dinero, todavía no sé cuánto te voy a cobrar, porque hay que ver las horas que le voy a invertir al proyecto, hay que ver materiales que voy a, o sea, está muy variante, no te puedo dar precio. Entonces, como no se puede dar un precio, porque apenas se está desarrollando una solución para ti, tú me das un anticipo. En diciembre dice, ahí te van 100,000 pesos, porque los tengo y dame mi factura, o no me des factura, pero ya te doy. Yo lo tengo que registrar. Entró el dinero, pero no lo acumulo en el mes, lo acumulo como opción, o sea, porque no, es un anticipo el que estoy poniendo, porque todavía no sé el monto total del proyecto y le expido una como anticipo. Quiere decir que esto sí lo pongo al final del año y lo tengo que agregar. Todo eso que tengo ahí lo tengo que identificar. Y hay estímulos también que me dice, hay estímulos por los IEPS, acuérdense el crédito del IEPS, por eso le decía aquí quién tiene, porque tendríamos que irnos a detalle ahí a ver cuál te aplica y que al final de cuentas yo lo debo de convertir en un ingreso. Ahí está bien interesante. Lo agregas como en la anual. Lo agregamos como un ingreso, solamente en la anual, como otro ingreso en la anual, así claramente, pero tengo que aclarar de dónde viene. Y en la deducción también viene, entonces no hay efecto. ¿Correcto? Muy bien. No te va a arrojar pérdida un estímulo, es lo que está tratando de amarrar la autoridad. Un estímulo no te puede dar que aumentes pérdidas, no va a pasar. Entonces aquí lo compensamos. Muy bien. Nomás si alguien tiene un caso, lo vemos. Ingresos en que solo se acumulan en la declaración anual. ¿Qué es lo que solo se acumula en la declaración anual? Estímulo fiscal acumulables, utilidad distribuida por fideicomisos, ganancia por inversiones derivadas, diferencias por inventario acumulable. Aquí reconozco.
Si es su primer ejercicio fiscal, al no presentar pagos provisionales, los ingresos por inicio de operaciones. ¿Ok? Aquí sí se ponen, porque no van a aparecer, porque no tengo obligación de hacer los pagos provisionales. Esto es para empresas. Leti, ¿cómo le voy a hacer? Mejor voy a presentar un pago provisional. No, no está ni habilitado. Entonces, aquí es donde va. En su primer ejercicio fiscal, al no presentar pagos provisionales, los ingresos por inicio de operaciones los vas a poner aquí. Ajuste anual por inflación. El formulario en sí mismo hace el cálculo de ajuste. Nosotros al final nada más vamos a poner si el ejercicio es menor de 12 meses o si el ejercicio es mayor de 12 meses. Eso es lo que hacemos. ¿Se fijan? Esta es lo que nos pide. Para el ajuste anual por inflación, nosotros hicimos una cédula, ¿no? 12 meses, los promedios, muy bien. Pero la determinación del ajuste corresponde, aquí te hace una pregunta, un ejercicio menor de 12 meses, ¿sí o no? Y si dices que es menor, ya no te aparece nada. Pero si es de 12 meses, saldo promedio, nos van a pedir dos saldos promedios que vamos a teclear. Saldo promedio de créditos, saldo promedio de deudas, aparecería automáticamente aquí el factor de ajuste y nos va a dar el ajuste anual por inflación, deducible o acumulable, ¿correcto? Y nos lo va a pasar al renglón. Ese desde aquí ya lo manda a donde va y no se mueve, ¿correcto? Entonces lo que nos soporta es nuestra cédula del ajuste anual por inflación, hablando de régimen de ley. Determinación del ajuste anual por inflación de acuerdo a, ¿en base a qué artículo? Al 44 de la ley del ICR, donde dice mis promedios de crédito menos mis promedios de deudas me da igual a la diferencia por el factor anual igual al ajuste anual por inflación. Recordemos que el promedio de créditos, cuando es mayor que el promedio de deudas, entonces tenemos una deducción. Pero si nuestras deudas es mayor que el promedio de créditos, entonces tenemos un ingreso acumulable. Muy bien, aquí no ha tenido cambios. Les dejo unas pantallas donde los conceptos que debemos de considerar como créditos y como deudas, ¿correcto? Por ejemplo, anticipo a proveedores no va como deuda. Entonces, cuentas de cheques de banco, sí, cuentas por cobrar en efectivo, sí, nuestros clientes. Por aquí les voy poniendo las cuentas de balance que se van a incluir como saldos promedio que necesitamos anuales para poder sacar mi promedio de créditos o de deudas. Por ahí les estoy poniendo lo que sí, lo que no aplica, lo tienen en papeles. Creo que ya les compartimos esta presentación. Si no, hoy se las comparto para que ya tengan este material. Y luego llegamos aquí, miren, aquí está otra vez, esta es la misma pantalla, donde esto va a aparecer aquí, esta es la que nos va a aparecer, 0.0782, ¿ok? Que obviamente estar hablando de, automáticamente ellos nos calculan este ajuste por inflación. Yo solamente voy a poner promedio anual de créditos, promedio anual de deudas, no cambió nada. Nuestro ajuste anual por inflación no cambió nada. Se hace automáticamente, pero es importante tener el papel de trabajo, pero más importante es quien envió contabilidad electrónica. Ojo, igual, si algún día te solicitan esta contabilidad electrónica, recuerda que a pedido de la autoridad lo tendríamos que entregar, que nosotros ahorita estamos, que no voy a enviarla, pero no dice en ninguna parte de no hacerla. Entonces yo te sugiero que sí revisemos, que coincida con tu contabilidad, que revisemos que el promedio estés identificando muy bien, que hagas tu cédula del ajuste, que coincida con tu contabilidad, para que en el momento en que se te solicite podamos enviarla sin ningún problema esas balanzas de comprobación, que es lo que llama la autoridad contabilidad electrónica. Las deducciones autorizadas por parte de personas morales del régimen de ley título 2. ¿Cuáles son estas deducciones? Y vamos a ver 10 consideraciones de estas deducciones autorizadas. 1. ¿Qué es deducible? Las devoluciones que se reciban o los descuentos, bonificaciones que se hagan en el ejercicio. Ya estamos en la anual. ¿Ok? El costo de lo vendido. En caso de tener productos, recomendado en caso de tener productos. ¿Por qué quiero marcar mucho esto? Antes utilizábamos mucho esta cuenta, el costo de lo vendido, ok. Para los que tienen almacenes, imagina, o fabricas, por eso les digo que lo primero que vamos a checar es la constancia.
de situación fiscal. Ahí viene incluso los porcentajes en los que tengo actividades. Eso es amarre. Eso es un amarre que tienes que tú analizar. Cuando te decía la compra-venta es un 50%, estoy hablando de estas partidas. Así que tengo que tener mucho cuidado. Dice que los ingresos por servicios son tal que por el mantenimiento que vendo es otra cosa, que yo vendo otros productos y todo lo que rento también propiedades, todo está ahí. Y como todo está ahí, yo tengo que observar esta parte del costo de lo vendido y que no se me vaya ahí algo que no. Recordemos lo que comentamos aquí, costo de lo vendido, porque la autoridad me va a pedir en almacén. Imagínate en inventario. La cuenta, desglósame la cuenta de inventario. El inventario en materia prima, en materia en proceso, pero de acuerdo a qué te lo va a pedir. Ah, porque yo tengo, no soy compra-venta nada más. No soy comercialización, soy fabricación. Entonces verifiquemos qué dicen esas constancias por si hay que cambiar. Lo que dice ahí, que no lo esté haciendo o que no lo ve en los documentos. Importante esta parte para el análisis, porque de que te digan, ah, el inventario fue tanto, sí. La autoridad, como tú manejas, incluso fabricación, o le adicionas, o lo instalas, te va a pedir diferentes almacenes incluso, ¿no? El inventario de cada una de los procesos. Inventario de materia prima, inventario de lo que está en proceso, inventario de producto terminado, quién lo maneja así o quién lo tiene bien. O sea, hay que irlo amarrando mes a mes para que en caso de que no lo soliciten, en la misma balanza venga ese desglose y no tengas que justificarlo con algo más, que ahí quede. Es importante desglosar en balanza o en un papel de trabajo los inventarios cuando tienes varios almacenes incluso. Es importante o varios procesos. Los gastos de operación, recordemos que aquí en los gastos de operación les estoy diciendo que vamos a acumular todo ahí. Voy a considerar un costeo absorbente, voy a meter todo ahí. ¿Qué es el costeo absorbente? Desde que desde que inicio a fabricar, si lo fabrico, desde que lo compro hasta que pongo el producto a la venta. Entonces, todo eso, incluso el chofer, el llevarlo, el transportarlo, el ponerlo a la venta en anaquel, todo esto se acumula en un costeo absorbente que estoy poniendo en gastos de operación o soy servicio. Y aquí va. ¿Ok? Entonces hay que distinguir. Entonces, ¿qué sería la mayoría de nuestras adquisiciones? Pero recuerda que hay una versión 4.0 del comprobante. ¿Qué le van a estar poniendo ahí nuestros clientes? Hemos hablado con ellos, les hemos dicho que identifiquen qué tipo de, cuando le piden, ¿y qué le pongo? Ellos, ¿qué dicen? Porque ya no hay por definir en la versión 4.0. No hay otros, entonces tenemos que empezar a buscar, porque después esas partidas van a venir prellenadas en nuestras siguientes declaraciones. Y si yo quiero que todo se acumule como adquisiciones, pues hay que empezar a decirle a nuestros clientes que lo pidan así. Aunque se oye medio extraño, pero está bien porque estás en costo absorbente. Y listo. Ok, inversiones. Obviamente sí hay que considerar las inversiones en los porcentajes. Recordemos que tenemos diferentes. De acuerdo a las normas de información financiera, hablamos de deterioros, hablamos de todo un concepto de normas de información financiera, pero ¿qué hacemos aquí nosotros? Eso es lo contable, pero nosotros utilizamos, y es la realidad, utilizamos lo mismo que dice en inversiones o en deducción de estas inversiones, en la depreciación, utilizamos lo que dice la ley. Agarramos estrictamente, equipo de cómputo el 30, equipo de transporte el 25A con el tope de 175 y nos vamos así. Es una realidad, pero yo tengo que voltear a ver las normas y ver que de ahí por eso le digo que hay que comprar el libro. Quedé pendiente de confirmarte la editorial, José Luis, pero estoy en eso. Se me fue. Ayer estuve muy intensa, pero bueno, y hoy también. Entonces, mañana te lo doy. Entonces, importante ver esta parte, decir, bueno, mis papeles de trabajo contables es tanto. Ahora sí, chicos, que no sean iguales. Lo contable y lo fiscal. Eso va a decir que estás utilizando las normas. Y claro, hay que utilizarlas, ¿verdad? Pero ahorita como estamos en esta parte inicial, escojamos uno. Vamos a ver un ejemplo, pero al final necesito saber que no puede ser exactamente lo mismo. Sí, eso es lo que te voy a pedir mucho que tengas cuidado en esos porcentajes. Bueno, y sentarnos a revisar un poquito las NIF.
Créditos incobrables o pérdidas por caso fortuito, fuerza mayor. También es importante la documentación, las cuotas patronales al IMSS. ¿Dónde las pongo? Las cuotas patronales al IMSS son deducibles si son, fíjense, patronales. Entonces, es importante en mis deducciones que estén separadas, ¿ok? Porque metemos todo, ¿sí me explico? Y hay una parte que paga el trabajador. Entonces, hay que revisar esos asientos, contadores. Yo creo que ya eso ya lo tenemos muy visto, pero igual hay que observar cuando esto es muy alto, no cuando es pequeño. Ahí dejémoslo, si es poco, no le dediquemos ese tiempo. Intereses devengados a cargo sin ajuste alguno, ajuste anual que resulte deducible, anticipos y rendimientos de socios, de asociaciones civiles y sociedades civiles. Esos son importantes, estos anticipos que se reflejen. Hay que llevar un control. Por favor, les encargo el control de estos dos. Pago al extranjero, documentación y declaración informativa. Correcto, de esos pagos al extranjero. Entonces, consideraciones que vamos a ir viendo. Que tienes que ¿por qué? Porque miren, aquí nomás viene ICR persona moral. Ya terminamos los ingresos. Ya revisé, puse ventas nacionales y me brinca la pantalla. Me puso la palomita azul. Brinco a la siguiente. Ahora estoy en deducciones autorizadas. Y aquí me dice sueldos. En esta partida definitivamente van a venir precargados. Si no viene nada y si timbraste sueldos, ojo, aquí nos detenemos. Tengo que hoy, día 28, incluso entrar. Entonces, tienen que entrar a revisarme. Hoy es muy importante entrar a revisar sueldos y salarios. ¿Qué dice ahí y qué dice mi nómina? Mi sistema de nóminas, ¿qué dice? El resumen anual incluso de esta empresa, cuántos trabajadores tuvo. Bueno, al final el resumen anual, quiero ver las percepciones totales que timbré. Aquí deben de coincidirme, junto con asimilados. Aquí van también asimilados. Interesante, si es en el mismo sistema, puedes pedir un reporte por separado, unirlo, pero al final tenemos que entrar aquí y revisar qué es lo que viene. Tienen que esa conciliación sí o sí contra lo que ustedes tienen timbrado. Gastos. ¿Qué son gastos? Y entramos también a separar. ¿Qué son deducciones relacionadas con la nómina del IMSS, el impuesto estatal, el Infonavit? ¿Qué es lo que tienes de deducciones relacionadas con la nómina para separarlas? Deducción de inversiones. De hecho, en sueldos también te pide, aquí en sueldos cuando capturamos, nos pide que separemos la parte de lo que mandamos a mano de obra. Okay, importante también considerarlo y para que no se nos duplique. Y deducciones de inversiones, hay una donde capturamos cada una, le damos a entrar y le vamos dando de alta cada activo. ¿Desaparecen de un año a otro? Sí. Importante ver qué puse en el anterior para dar ese seguimiento, ¿ok? Muy bien. Y costo de lo vendido definitivamente es el inventario inicial, más compras, menos inventario final, pero este costo de lo vendido, sí es importante considerar aquí esos inventarios. Aquí es donde vamos a ver la amarre de inventario y cuántas compras he tenido en el año. Muy bien, aquí hay un ajuste anual de inflación deducible. Si no estaba como ingreso, bueno, es una cuestión deducible. También te aparecería este dato o se fijan que viene sombreado, no lo vayan, nosotros no lo podemos teclear, lo va a teclear, o sea, no lo va a pasar la autoridad de la cédula. En este caso no lo arrastró. ¿Tienes facilidades administrativas o estímulos? Sí o no. Y si tienes facilidades o estímulos deducibles, aquí lo tengo que poner. Hablamos de el transportista. Bueno, hay que ver si no está como coordinado. Pero bueno, tendríamos que revisar esa parte. Pero sí hay estímulos que tenemos. Ojo, cada uno al final con su mismo RFC te dice dónde estás, te guía. Tú no vas a escoger un tipo de declaración, tú no vas a escoger qué se te desglosa aquí, porque el sistema lo separa y nomás te pone lo que puedes utilizar. Eso también está interesante. Muy bien, entonces llenamos estos 1, 2, 3, vamos a validarlos, casi la mayoría es validar. Esto es importante, no perdernos aquí en los sueldos, en los gastos y en la integración del costo de lo vendido. A ver, Leti, pero yo no tengo costo de lo vendido, soy salarios. Ah, muy bien. Todo va a ir en gastos. Deja los sueldos donde están, gastos, y vamos a tener y las inversiones en caso de, pero y las deducciones de la nómina, pero el costo de lo vendido no se llena. Muy bien, ya avanzamos. Ahora sí, miren este caso, sueldos y salarios asimilados.
Quiero que vean aquí, que era donde yo quiero que entren y revisen a sus clientes. El importe de sueldos, 89 millones. El ICR retenido, 10 millones. Son para jugar las cantidades. ICR enterado, 8.321.052. ¿Cuál es la diferencia? 1.680.000. Esta diferencia, si se fijan, en este monto de sueldos, con la determinación aquí por deducir de la nómina, ¿cuánto me dice aquí que es? 75. No me dice que son los 89. ¿Ok? Entonces, al no pagar, automáticamente se me hace la reducción. Mucho cuidado. Si me voy después se lo pago, hombre, no pasa nada. Bueno, pero estás considerando que no están, tienes que tener un diferencial también. Tienes que hacer ese ajuste en papeles de trabajo, porque no se están considerando los 89 timbrados, son 75. Todos bien hasta aquí. Esta es una de las importantes. Esta es la primera que vamos a revisar y que aquí me dé un 0. A ver, entonces hoy es 28. Hoy pago esa diferencia que debo. Sí. Ok, recuerda que en nóminas o lo de nóminas no lo detienen más. Todos los cambios que hacemos en nóminas, en los timbrados de nóminas, están tardando hasta 30 días en reflejarse. Estaríamos casi lo último que se nos fuera de tiempo la declaración anual. ¿Por qué? Porque lo ideal siempre va a ser que aquí tengas un ICR enterado y que esté pagado todo, que aquí sea un 0. Así que sean iguales y que esta cantidad sea idéntica a esta. Si no, tengo un problema. Entonces, de deducción. ¿Cuánto es lo que estoy dejando? Que son millones, en este caso. El efecto es mucho, ¿no? Lo que podemos estar haciendo aquí. Entonces, me detengo. Entonces, y aquí está, el sistema no considera las deducciones de sueldos y salarios cuando se debe el entero de las retenciones. Esto es importante incluso que se lo manden a su cliente, que entienda que el ICR retenido al no pagarlo, esto es lo que va a provocar, porque después no me entienden cuando la cuestión de que las nóminas no las puedo hacer deducibles. Podemos hacer un ajuste, ojo, podemos hacer un ajuste, vamos a ver, Leti, así está, lo acabo de pagar, no se refleja, entonces me voy hacia atrás, voy a hacer un ajuste, incluso en gastos, o yo lo pondría en deducciones relacionadas con la nómina, busco ahí un renglón y lo pongo aquí. Voy a poner esta diferencia que no estoy teniendo para considerar todo el proceso igual, porque ya lo pagué, pero sigue sin aparecer. ¿Qué va a pasar cuando quiera hacer una complementaria? Le voy a dar tiempo, entra la complementaria y no voy a tener diferencias. Voy a quitar de aquel renglón porque aquí ya va a aparecer y no estoy duplicando nada. Y voy a documentar que se puso en tal partida para efectos de considerar esta diferencia, que ya se pagó en ese momento de presentar la anual, no se ha reflejado, y considerar que en un mes tengo que hacer una complementaria y que me quedaría igual. Ojo, y listo. ¿Ok? Considérenme eso como, y por no detener la presentación, por el efecto que puede dar. Y la corrección, aquí está la regla 2756, corrección de errores en la nómina, en el CFDI de nómina. Los contribuyentes que durante el 2022 hayan emitido CFDI de nóminas con errores u omisiones podrán por única ocasión corregir esto siempre que el nuevo comprobante se elabore a más tardar el 28, el día de hoy, de febrero del 2023 y se cancelen los comprobantes que sustituyen. El CFDI de nóminas que se emite se considerará emitido en el ejercicio fiscal 2022, siempre y cuando refleje como fecha de pago el día correspondiente al 2022 en que se realizó el pago asociado al comprobante. Muy bien, correcciones de errores en el CFDI de nómina. Esta misma regla, si me estás dejando corregir, yo asumo indebidamente, pero los abogados dicen que sí, que aquí entonces me está, si yo no lo he hecho, pues lo hago hoy. Hoy timbro la nómina que no timbré y pago, ¿verdad? Las retenciones y todo. Obviamente sé que me dice que nada más es para los errores, pero hubo omisiones, pero pues yo omití timbrarla. Entonces lo voy a meter aquí, voy a agarrar esta regla. Yo sé que me pueden pelear, pero pues más vale de una vez pagar esas retenciones que debo. Y aquí está esta parte, chicos, donde vemos las nóminas, te da un desglose de todas las nóminas, los 89, toda la nómina exenta que tenemos,
te da el ICR retenido a detalle, te da el ICR enterado, pero mira, aquí está el que nos falta, diciembre. La diferencia que traemos incluso en cada una, mira, de más, aquí en mayo traigo una pagar, se fijan, esta de mayo y luego se pagó en junio. Entonces esta de aquí la tengo que meter a aclaración, ¿correcto? ¿Por qué? Porque aquí me van a pedir el pago. Y en esta que está a favor, pues ahí se quedaría, pero aquí pasó con un timbrado algún detalle, ¿no? Esto que lo desfasó. Si hay que corregir, hay que corregir. Lo ideal es estar visualizando siempre mi lista, mi timbrado de la nómina, cuándo timbré y cuándo pagué. No estar cambiando esas cantidades, validar, esperar a que se valide la retención, incluso de salarios, que aparezca en el sistema, ya ven que entran y pagan impuestos y aparece lo que timbraste. Y si no aparece, cuádralo a tu sistema de nóminas, pero entonces valida tu sistema de nóminas que esté timbrando de forma correcta. Entonces son varios amarres ahí, cuidado con las nóminas, no hay mucho que hacer. Aquí también, en caso de que hayan timbrado otros conceptos no deducibles en los CFDI de sueldos y salarios, captúralos en este campo. Se captura también eso, no influye en la aplicación del porcentaje del 47 o del 53, ¿correcto? No nos afecta, pero sí tienes que decir si tienes conceptos no deducibles. Conceptos no deducibles que timbraste, ponlos aquí. Esos son los que, es tu control, te dan un espacio para ponerlo, ¿correcto? Y aquí obviamente aplicamos, seleccionamos también el porcentaje y nos va a llegar aquí también. Entonces todo esto tenemos que estar validando, nómina se valida completo, más si la cantidad es muy importante. Si no, no pasa nada, no observen tanto, pero midan el riesgo. ¿Qué tanto implica la deducción de la nómina, no? Hablando también para esto, para efectos sí, del ICR no anual. Estamos hablando de una persona régimen de ley, la importancia que tiene el pago de nóminas y de asimilados. ¿Ok? Y avanzamos. Aquí elegimos el monto le toca el del 53. Es todo un concepto, pero vamos a irlo monto deducible 53. Cerramos, seguimos. Asimilados, valido la nómina de asimilados. ¿Verdad? Si no hay, aquí voy al detalle. Mano de obra aplicable al costo de lo vendido. Este es importante. Aquí es donde le digo yo, de esta nómina deducible, yo afecté a mi mano de obra en el costo de lo vendido tantos millones. 50, 60 millones, ya nomás quedaron 6 para gastos operativos. Aquí es donde lo defines para que no se nos duplique la deducción. Ahí sí te piden ese, ha sido uno de los que piden el detalle, ¿no? Entonces tengan cuidado, no duplicar. Y nos damos cuenta porque tenemos nuestros papeles de trabajo. Y aquí están los asimilados, no hubo nada. Y todo se presentó en cero, pero te falta presentar la de diciembre, no está presentada. También te das cuenta, entra en este momento hoy, entra a validarme estos datos para que mañana no tengamos ese problema cuando estemos en los llenados, que sí esté presentada y reflejada. Muy bien, ay, aquí se movió, pero esto aquí donde iría los asimilados a salarios no deducibles, aquí se hace una integración y aquí van, aquí se me movió. Los anticipos y rendimientos es un dato precargado por el timbrado del CFDI de ingresos de este tipo. No olvidemos que se consideran para el coeficiente de utilidad. El formato calcula el coeficiente de utilidad. Es importante anotar aquí, pero los carga. Tú ya los timbraste, entonces aquí te los va a cargar. Nomás valídamelos si realmente aparecen. Eso es lo que hay que estar viendo, que todo lo que yo tenga esté validado. Aquí la mano de obra aplicar al costo de lo vendido, obviamente la mano de obra de aquí es la que pusimos de aquel lado. La nómina de mano de obra indirecta de fabricación la llenamos y nos da el total. Recordemos que la mano de obra, cuando manejemos costo de lo vendido, lo importante es no duplicar. Tenemos que estar muy claros en no duplicar, validar todo esto. ¿Ok? Entonces aquí tenemos costo de lo vendido, tenemos ya los sueldos, ¿verdad? Tenemos lo que fue aquí deducible, el costo de lo vendido, le estoy quitando 64 millones de los 66, los asimilados, 1,466,000, ¿verdad? Y los asimilados no deducibles que ya integré. ¿Correcto? Pero este es el costo de lo vendido, tiene que estar claro aquí, que no lo dupliqué, va a formar parte de los 66, ¿correcto? Aquí es donde aclaro y veo que no se me duplique. Y luego hablamos del subsidio pagado en nómina del ejercicio, en caso de que tuviéramos algo de eso, lo que tienes, incluso te aparece lo disponible, que pudiera ser el mismo sistema, te lo refleja,
Incluso te deja, el año pasado, en 2021 te decía, oye, ¿tienes subsidio? Cuando estabas pagando el ICR anual, te aparecía, ¿quieres aplicar el subsidio que yo traigo, que lo traes ahí a favor tuyo? Pues, hijo, eso no me coincide con mis papeles de trabajo, me detengo y analizo. No voy a hacer que sea un error y ande ahí yo aplicando subsidios de años anteriores que me digan, no sé si les pasó, pero aparecía ahí si no lo has aplicado, va a seguir apareciendo mientras tengas el derecho de aplicar ese subsidio, ¿ok? Importante también. Deducciones de gastos. En las deducciones de gastos, ¿cómo voy con el? Ay, ya me pasé. Tranquilo, entonces me voy a quedar aquí hasta verlas. Empezamos entonces mañana con un caso práctico, el que ustedes decidan, chicos. Me voy a quedar hasta aquí. Empezamos con deducciones, repasamos un poquito fundamentos y seguimos. Pero mañana sí podemos empezar ya con el llenado de una de ustedes, en la que ustedes decidan. Si no, entramos y revisamos una y vamos llenando el ejemplo que tenemos. Ahí vamos llenando y vamos viendo qué podemos hacer ahí. Muy bien, hasta aquí voy a dejar de grabar y nos vemos mañana en nuestra tercera clase. Gracias, gracias, gracias.